quien el día de hoy viene de visita a México para asuntos de arreglar un congreso que están preparando con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Plantel Xochimilco, de quien tenemos el gusto también de tener el día de hoy a los compañeros Marco y a la compañera, ¿dónde está la? Ya se me salió, ¿verdad? Celia. Celia, acá está. Bueno, tenemos dos compañeras más de la universidad que son las coordinadoras de la División de Estudios del Trabajo y bueno, es una parte muy interesante para todos nosotros que pertenecemos a diferentes ámbitos. Sobre el congreso después les platicará un poco más Marco. Lo importante es recalcar ahora la participación de Andrés con nosotros porque es una persona especializada en el seguimiento, investigación y acompañamiento de empresas recuperadas. Empresas recuperadas que dijéramos nosotros fábricas tomadas o empresas tomadas o de alguna forma que han sido pues o dadas a la quiebra o dadas de baja por los dueños o en ficticias y fraudulentas quiebras, pero lo fundamental de todo es que es un movimiento que digamos empezó desde 2001 en Argentina. Todos hemos seguido los acontecimientos tan graves de crisis social y económica ya. Y bueno, él dentro de la Universidad de Buenos Aires, porque él es antropólogo de formación y además él está dando cátedras en la Facultad de Filosofía y ahí formaron el programa de la Facultad Abierta, se llama, ¿no? Programa de la Facultad Abierta, que es específicamente para dar seguimiento a este tipo de empresas que se hizo como un boom. Y bueno, un boom porque ahora todavía tienen actualidad después de 12 años o ya más que se han formado. Entonces le vamos a ceder la palabra a nuestro compañero para que nos pongan antecedentes y les platique a detalle. Le damos la bienvenida al resto. Hola, buenas tardes. Agradezco mucho a todos los presentes por estar acá. Agradezco también a Laura y a los compañeros de este centro por organizarlo y por supuesto a la gente de la UAM, que es la que me invitó y que hace posible que pueda estar aquí. A ver, voy a tratar de explicar lo más brevemente posible cómo es el movimiento de las empresas recuperadas de Argentina, cómo surge, qué es una empresa recuperada. Voy a dar algunos datos sobre cómo se fue organizando este movimiento. Voy a discutir un poco, a partir de la experiencia argentina de empresas recuperadas, sobre el concepto de autogestión, sobre la idea de autogestión, sobre la proyección que puede tener eso a nivel económico, y después también voy a hacer un pequeño panorama de, por lo menos, la información que yo tengo acerca de estos procesos en distintos lugares del mundo, específicamente en Sudamérica, pero también de Europa y de algunos otros lugares, para dar la mayor cantidad de elementos posibles para la discusión posterior, que sería lo interesante, porque creo que el intercambio entre distintas experiencias, diferentes contextos nacionales, diferentes momentos políticos y económicos en que estamos, es lo más rico de todo esto, más allá de lo que yo pueda explicar. ¿De dónde viene la idea de la empresa recuperada, el propio concepto, ¿no? No se hablaba antes de empresa recuperada, antes del 2001, no había, ni en Argentina ni en otro lado existía estas dos palabras juntas, empresa recuperada y mucho menos tres, empresa recuperada por los trabajadores. Porque ¿qué es una empresa recuperada? ¿Cómo podemos definir nosotros una empresa recuperada? Una empresa recuperada es un proceso. No es una normativa, no es, por ejemplo, una cooperativa, también es un proceso, por supuesto, pero una cooperativa es una entidad legal, ¿no? Hay una ley que define una cooperativa, se forma de tal y tal manera, y eso es una cooperativa. Una empresa recuperada, de alguna manera, en general, también son cooperativas, pero que te atraviesan por un proceso particular que le da origen y que además le da una dinámica. Entonces, por eso nosotros preferimos, y cuando digo nosotros hablo del equipo del cual formo parte en Argentina, preferimos hablar de un proceso. Y ese proceso tiene un principio
que es que había una empresa capitalista, una empresa tradicional, con un propietario, un capital, digamos, con una jerarquía, y trabajadores asalariados, que por distintas razones, que no vienen al caso, pero que generalmente son fraudes empresarios, vaciamiento de empresas, quiebra o es abandonada por sus propietarios. Entonces, a partir de ese primer hecho, surge un proceso en el cual los trabajadores que eran empleados de esas empresas ocupan esas fábricas o esas empresas, porque hay todo tipo de unidades económicas que se han recuperado, y la vuelven o hacen un esfuerzo en volver a poner en producción esta empresa. Y lo hacen de una manera democrática, que es la manera autogestionaria. Entonces la propiedad privada pasa a ser propiedad colectiva de los ex empleados, ex asalariados de esa empresa. Por eso nosotros decimos que es un proceso, y lo definimos de esa manera, para no buscar, digamos, un hecho que pueda ser visto como una foto, sino tratamos de que sea una película. ¿Y por qué una película? Porque además de que hay un pase de una propiedad privada a una propiedad colectiva, si definimos que la empresa recuperada es un colectivo de trabajadores que desarrolla una gestión democrática de la producción, eso no se hace por ningún decreto, ni por ninguna ley, ni por ninguna norma, sino que es una dinámica que debe ser desarrollada, debe ser pensada, debe ser trabajada y debe ser mantenida a través del tiempo. Entonces, es bastante fácil decir cuándo empieza el proceso de recuperación de empresas y muy difícil decir cuándo termina. Y en realidad uno puede decir que termina en el momento que esa empresa recuperada deja de ser autogestionada, si eso pasa. Ese sería el final. Por lo tanto, no se puede hablar de un proceso con principio final mientras sea una empresa autogestionada. Entonces, teniendo esa idea, ¿por qué los trabajadores de la Argentina le pusieron empresa recuperada y no cooperativa, autogestión o cualquiera de los nombres que también podrían definir este mismo proceso? Y es porque este nombre surge de los trabajadores. Porque ellos lo que sienten cuando en medio de una crisis tan grande, tan enorme como fue la crisis de 2001 en Argentina, que al volver a poner la fábrica en producción o la empresa en producción, no solamente estaban recuperando sus puestos de trabajo, su propio trabajo, sino que estaban recuperando una parte de la economía de un país que estaba quebrado. Y por eso insisten tanto en la cuestión de la recuperación. No es una idea que surja de lo académico, digamos que a nosotros nunca se nos hubiera ocurrido llamar a esto empresa recuperada, seguramente hubiéramos puesto el énfasis en el proceso de autogestión. Los trabajadores eligieron ese nombre y nosotros elegimos respetarlo, y de esa manera también se fue difundiendo en el mundo y ahora se habla de empresas o fábricas recuperadas en muchísimos lugares. Pero sí, empresa recuperada da la idea precisa de este proceso que yo le estoy contando. Porque si una empresa autogestionada puede surgir de otra forma. Una cooperativa se puede crear, y generalmente es así, en forma voluntaria, por la asociación de un colectivo de individuos. La empresa recuperada tiene este origen que surge de una empresa que ya existía previamente. De alguna manera podría pensarse en términos de socialismo más clásico, como la socialización de los medios de producción, pero se da en un contexto donde eso no es generalizado, sino que es en esa empresa, en esa unidad económica particular y en circunstancias muy críticas, que es que los trabajadores no tienen como proyecto la autogestión en un inicio, sino que su propósito es mantener la fuente de trabajo. Entonces, es un acto de resistencia en un principio. Y después, a la medida que se va desarrollando y que se van viendo las posibilidades, las potencialidades de este proceso, aparece como un proyecto que va mucho más allá de la resistencia y de la propia mantención de los puestos de trabajo. Pero sin ese componente no se puede hablar de empresa recuperada. Por eso la eficacia económica de la autogestión está necesariamente en el núcleo del proceso y de la discusión. Digamos, no se puede hablar de empresa recuperada solamente como un ejercicio de democracia obrera o como un ejercicio asambleario, que a veces se lo analiza desde ese punto de vista, sino vemos también que hay un componente económico fundamental
que es la base. Si esa empresa autogestionada no logra darle de comer a sus miembros, para decirlo así muy frontalmente, no tiene sentido su existencia, ¿no? Entonces, ese es el momento, eso es como una definición rápida, sintética del problema. Ahora, ¿cómo surgen las empresas recuperadas? ¿Desde cuándo surgen? Porque este proceso que yo les cuento, digamos, se lo puede ubicar en muchísimos lugares del mundo y en prácticamente todas las épocas desde que existe el capitalismo y la clase obrera. Las primeras cooperativas también se forman de una manera similar a esta en Inglaterra a principios del siglo XIX. Y hay experiencias de ocupación de fábricas, hay experiencias de que se le llamó la tradición más, sobre todo trotskista, habla del control obrero, digamos, hay distintas formas de denominar a procesos similares, pero que no necesariamente son iguales. En Sudamérica específicamente, y más específicamente en Argentina, la aparición de las empresas recuperadas tiene muchísimo que ver con la hegemonía del neoliberalismo salvaje que tuvimos en la década del 90, que en cierto sentido es bastante parecido a la etapa que lamentablemente se vive acá en México. Para hacerlo también rápido, a partir de la dictadura militar que tuvimos en nuestro país entre el 76 y el 83, hay un proceso desde las clases dominantes de modificar la estructura económica y social del país, básicamente con un horizonte neoliberal como meta, que eso incluía un cambio en la matriz económica, incluía acabar con una industrialización que había tenido Argentina a lo largo de las décadas anteriores, que no solamente incluía eso, tenía como propósito una nueva inserción del país en la División Internacional de Trabajo, una reprimarización de la economía, sino básicamente terminar con el poder de la clase trabajadora, que había llegado a ser muy fuerte en la década de 60 y 70 en Argentina, con sindicatos muy poderosos y con una corriente de izquierda clasista en la clase trabajadora que fue brutalmente descabezada durante la dictadura militar. Un 30% o más de los desaparecidos fueron delegados obreros de base. Entonces, eso fue la condición de posibilidad para la implantación del neoliberalismo en nuestro país. Durante la recuperación democrática, muy rápidamente aparece, después del año 89-90, un programa neoliberal con todas las letras, con el consenso de Washington, que seguramente ustedes también conocen. Se aplicó a rajatabla, se privatizaron las empresas públicas, se desarmó prácticamente todo el aparato de seguridad social y se arrojó a millones de trabajadores a la desocupación estructural, ¿no? Desocupación permanente, desempleo permanente. Ese es el contexto en que empieza a aparecer resistencia de la clase trabajadora, primero entre los trabajadores que ya perdieron su trabajo, que fueron los movimientos conocidos como piqueteros, los movimientos de trabajadores ocupados, llamados piqueteros porque su método de lucha, al no poder ya hacer huelga o recurrir a los métodos tradicionales de protesta obrera dentro del lugar de trabajo en el que ya no estaban, cortaban las rutas, cortaban las calles, cortaban la circulación de mercancías y provocaban un problema que obligaba o a la represión o a algún tipo de contención social. Eso generalmente fue lo que en Argentina se llamó los planes sociales, ¿no? Algún tipo de subsidio que permitía que por lo menos la gente no se muriera de hambre. Dentro de todo ese contexto empiezan a aparecer casos de resistencia en las fábricas cuando las fábricas cerraban. Y ese es el origen de la empresa recuperada. Como se da en ese contexto, es decir, antes incluso de la crisis del 2001. Cuando nosotros calculamos en base a la investigación que hicimos, no en ese momento, sino posteriormente, del año 2002 para acá, si hace 12 años que venimos trabajando el tema, que ya para el año 2001, para diciembre del 2001, existían alrededor de 30 empresas recuperadas. Algunas ocupadas, sin todavía lograr funcionamiento, y otras ya funcionando. Es decir que los casos de recuperación de empresas por los trabajadores
son previos a la crisis. ¿Qué es lo que provoca el estallido de la crisis? Que como ustedes recordarán, fue una crisis que explotó un día, pero que se venía incubando en los 10 años anteriores, que fue el agotamiento de esa economía neoliberal a ultranza que había fundido la industria nacional, por lo tanto había dejado, como ya les dije, a millones de trabajadores en la desocupación, por lo tanto había hecho un círculo no virtuoso, sino un círculo vicioso, ¿no? de la economía, que llevó a una crisis insostenible, inclusive insostenible políticamente. Es decir, la crisis estalla cuando las medidas de gobierno se hicieron tan agobiantes para los trabajadores, para los que ya estaban desocupados, como también para la clase media, e inclusive para algunos sectores acomodados, y esa combinación de sectores descontentos explotó cuando se hizo el corralito, el estado de sitio, etc., ¿no? Entonces, dentro de todas esas movilizaciones, también se ocuparon unas cuantas fábricas y empresas. Todo esto se convierte en un movimiento, la cuestión de las fábricas y empresas recuperadas. Creo que esta es la gran diferencia del caso argentino con otras circunstancias históricas y con otros países. Por ejemplo, en Brasil se ha existido un movimiento de empresas recuperadas para esa época. Bastante consolidado, inclusive con alrededor de 100 fábricas y empresas que habían sido cooperativizadas. Con asociaciones, por ejemplo, ya tenían una asociación que se llamaba ANTEAGO, Asociación Nacional de Trabajadores de Empresas Autogestionadas. Entonces, eso ya existía en Brasil, no existía en Argentina. La diferencia es que este movimiento brasilero, digamos por las dimensiones de Brasil también, que son muy grandes, todavía estaba muy disperso, y la asociación de ANTEAG no era una asociación de trabajadores, sino que en realidad era una asociación que daba asesoría a estas empresas cooperativas de trabajadores. Entonces no terminaba de ser un movimiento, y aquí por una identidad propia, diferente de otras cooperativas o diferente de otros movimientos sociales. ¿Qué es lo que pasa en Argentina en el 2001? En realidad ya en el 2002, es que las empresas que son tomadas, que ya son alrededor de 100, casi simultáneamente, se empiezan a conectar entre sí, empiezan a ver digamos que había algo que los unía, que había un hecho, que era este proceso, ¿no?, de pasaje de la empresa privada a la empresa colectiva, que los unificaba, inclusive siendo de gremios muy diferentes, porque había metalúrgicas, había empresas gráficas, había empresas de alimentos, había empresas de servicios, es decir, que no era un sector en particular, no era tal industria o tal rama de la producción la que vivía este movimiento, sino que era un fenómeno que atravesaba distintas expresiones económicas, pero que básicamente era un movimiento de la clase trabajadora, era un nuevo movimiento de resistencia de los trabajadores, que a su vez, como ya les dije, pasaba de ser resistencia a proponer una salida. Y se empieza a unificar, se empieza a relacionar entre sí. Los 30 casos anteriores estaban aislados, cada uno por su lado. Había un frigorífico, había una empresa metalúrgica, una empresa textil. Cada una estaba tratando de sobrevivir por su cuenta, pero en la crisis del 2001 provoca una enorme movilización social, donde además algunos de estos casos empiezan a adquirir características de movilización de otros sectores. Es decir, en Argentina en aquel momento surgen estos movimientos, pero también surgen otros movimientos, como por ejemplo las asambleas populares, se fortalecen y se multiplican mucho los piqueteros, empieza a aparecer el trueque, digamos, la necesidad lleva a la formación de muchísimas redes de sobrevivencia y de movilización. Hay un gran debate en toda la sociedad acerca de por qué Argentina estaba pasando ese momento, qué nos había llevado a eso, cómo se podía salir de esa situación, y hay una gran conciencia de movilización. Y entonces cada caso de empresa recuperada, donde hay una ocupación, donde hay una toma, aparece la policía, los trabajadores
tratan de resistir en su lugar de trabajo, empieza a generar movilización a su alrededor. Y esa movilización es la que empieza a formar el movimiento. Y esto es importante porque el movimiento de empresas recuperadas es un movimiento de trabajadores, pero que recuperan empresas, que las vuelven a hacer funcionar, pero no solamente es eso. Es un movimiento que tiene una gran red que moviliza mucho, moviliza una gran red de relaciones, una gran red de solidaridad a su alrededor. Entonces, esa es la característica que hace, que le da una particularidad que lo hace distintivo al movimiento argentino de empresas recuperadas y que provoca también ese reflejo a nivel mundial, digamos. No es que haya desde Argentina surge una corriente que ilumina el resto del mundo. Lo que hay es en realidad una posibilidad de hacer visible algo que ya existía, que es este proceso. Lo hace visible, lo conforma como un movimiento. Y así se llama, Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Se forma una organización y con el correr del tiempo se empieza a fracturar, bueno, tiene una evolución que por ahí no es la deseada. Pero ese movimiento adopta un lema que tampoco es original, sino que surge de un movimiento brasilero que es el Movimiento Sin Tierra. Ese lema que lo aplican los brasileños para las ocupaciones de tierra, para los trabajadores, los campesinos sin tierra, que es ocupar, resistir, producir, es adoptado también por el movimiento de empresas recuperadas, a tal punto que hay mucha gente que no sabe que viene del movimiento sin tierra, que piensa que es un lema original del movimiento de empresas recuperadas, pero que resume muy bien todo el proceso, ¿no? Primero se ocupa, después se resiste los intentos de volver a desocupar ese lugar, y finalmente se produce, y a veces las tres cosas al mismo tiempo. La ocupación, la resistencia y la producción se puede llegar a dar simultáneamente, porque lo que se trata es de no dejar de trabajar. Entonces, esta característica hace que el movimiento empiece a crecer y que tenga mucha visibilidad y también mucha legitimidad social. Cuando la situación de crisis empieza a bajar en el país, es decir, pasan por el peor momento, inclusive la institucionalidad se empieza a recuperar, hay elecciones, pasamos del caos de tener 5 presidentes en 10 días a que se reinstitucionalice la política, y eso es básicamente lo que logra el gobierno de Néstor Kirchner. Básicamente es eso lo que consigue, además de la recuperación económica, pero también la recuperación de las instituciones políticas. Entonces, al descender toda situación crítica, nos encontramos con que empieza a transformarse y a disminuir numéricamente el movimiento de trabajadores ocupados. Lógicamente, si se recupera la economía y se empieza a recuperar, se empieza a reabrir fábricas y empieza a recuperarse el puesto de trabajo, también, por lógica y consecuencia, el movimiento de desocupados va a disminuir su importancia. El movimiento de asambleas barriales se empieza a desmovilizar, los clubes de trueque entran en una crisis y finalmente prácticamente desaparecen, pero las empresas recuperadas quedan. ¿Y por qué quedan? Quedan porque le dieron trabajo, solucionaron el problema laboral de una cantidad no muy grande, no enorme. Actualmente son 13.000 o 14.000 los trabajadores de las empresas recuperadas, pero viven de eso, viven de la cooperativa que lograron formar en esos momentos. Entonces, las empresas recuperadas no desaparecen, sino que permanecen. Se conforman en general como cooperativa de trabajo y casi imperceptiblemente el movimiento continúa expandiéndose. Nosotros, en esta investigación que hacemos, una de las cuestiones que tratamos de determinar desde el año 2002 es justamente esto: cuántas empresas recuperadas existen, dónde están, cuántos trabajadores tienen, qué rubros, y después otras cuestiones mucho más finas o de mayor detalle, que tiene que ver con el tipo de producción, la capacidad, cómo va creciendo la capacidad productiva de estas empresas, cómo se relacionan entre sí, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver inclusive con la solidaridad, etc., ¿no? con la forma de organización interna. Después voy a hacer un breve panorama de eso. Pero si vemos el crecimiento del movimiento, vamos a encontrar
que si eran 30 antes del 2001, son más o menos 100 que surgen en la crisis. En el 2004 ya tenemos 160 empresas recuperadas, incluso que estaban funcionando en el 2004, es decir, que algunas no lograron consolidarse, pero la mayoría sí. En el 2004 sigue habiendo recuperaciones. En el 2010 ya tenemos más de 200. Es decir, que se estabiliza el país, se estabiliza la economía, pero disminuye el ritmo, la cantidad de empresas recuperadas que podemos encontrar por año. Digamos, las 100 del 2002 no las vamos a tener todos los años, pero 2005, 2006, 2007, en momentos de expansión económica, hay 5, 6, 10 empresas recuperadas nuevas. Y sorprendentemente o no, porque en Argentina también hay gente que piensa o que pensaba que la empresa recuperada algo de 2001 y que después ya habían desaparecido o que a lo sumo quedaban por ahí algunas. A diciembre de 2013, es decir, hace muy poco, ya había 310 empresas recuperadas. Entonces, nos encontramos que la empresa recuperada no solamente es una reacción en un momento de crisis, sino que tiene una enorme capacidad de permanencia. Y digo enorme porque uno podría pensar, por las circunstancias de origen de la empresa recuperada, que eso no puede durar mucho, que va a tener muchas dificultades, y efectivamente es así, pero también, si uno observa la dinámica de la economía capitalista, va a ver que se fundan empresas todo el tiempo y todo el tiempo también desaparecen. Mientras que las empresas recuperadas, y en general las cooperativas, pero básicamente las empresas recuperadas, surgen y son pocas las que desaparecen. Entonces hay una capacidad de permanencia, una capacidad de garantizar la fuente de trabajo bastante importante. Medio pegado. A ver. Bueno, vamos a profundizar un poquito, ya no tanto en la parte cuantitativa de cuánto es el movimiento, sino de los problemas, digamos, ¿no? Los problemas y los logros de las empresas, de este tipo de empresas. Yo ya les dije que el fenómeno crece, que permanentemente hay empresas recuperadas. De hecho, lo que quería recalcar era que en los últimos 3 años hay un nuevo crecimiento del proceso. Es decir, en los últimos 3 años hubo 60 nuevas empresas recuperadas. Este es un dato que sorprende incluso en Argentina. También hay que decir que aunque parezca mucho, 300 empresas recuperadas son pocas en relación al conjunto de la economía. Y que la cantidad de trabajadores que emplean sigue siendo poca, digamos que casi no tiene incidencia en la economía nacional, sino se puede ver en términos cuantitativos o en volúmenes de facturación o de producción. Pero sí tiene una enorme importancia cualitativa, una enorme importancia simbólica, política, porque demuestra la capacidad de los trabajadores y las trabajadoras de superar este tipo de situaciones, demuestra que una empresa puede funcionar perfectamente sin patrón, demuestra que se puede trabajar sin explotar el trabajo, o sea, se puede producir sin explotar el trabajo. ¿No? Que si analizamos cómo funciona la economía de la empresa recuperada, lo primero que tendría que saltar a la vista, digo tendría porque no siempre salta a la vista, porque es un análisis que me parece casi obvio, es que la finalidad de una empresa en este tipo autogestionada es totalmente diferente de la empresa capitalista. La empresa capitalista tiene una racionalidad. Esa racionalidad es la acumulación del capital. Y la acumulación del capital se hace bajo la explotación de los trabajadores, ¿no? Eso es un hecho estudiado, sabido de hace 150 años o más. La empresa autogestionada, no. La empresa autogestionada tiene como finalidad dar trabajo a sus miembros. Ese es el objetivo básico. Y reproducir trabajo, además. Digamos, no tiene como fin la acumulación del capital.
Por eso está también una contradicción bastante importante por el hecho de tener que operar en el mercado capitalista, donde la acumulación es una necesidad para trabajar en el mercado. Entonces, los trabajadores de empresas recuperadas, lo piensen o no lo piensen, pero unos cuando lo piensan y otros no, practican esto. Están en esta contradicción, en esta tensión. Por más solidarias que sean las relaciones internas de la empresa, se está desarrollando en un mercado que es antisolidario, que es el mercado capitalista, que no solamente no es solidario, sino que combate la solidaridad, ¿no? Porque es una lógica totalmente diferente. Y entonces, ¿hasta qué punto esto es posible? ¿Hasta qué punto se puede desarrollar y puede permanecer continuando con esta lógica de la solidaridad? Bueno, en principio eso es algo que no se puede asegurar, que el futuro dirá y la evolución dirá qué es lo que pasa, ¿no? Pero ya llevan algunas 20 años o más trabajando y siguen manteniendo estos principios. Y por otra parte, como la finalidad es conservar el trabajo, la finalidad es trabajar, y trabajar de esta manera colectiva, no de cualquier forma, o sea, trabajar sin explotar a otros trabajadores, también hay una capacidad de resistencia muy grande, porque son empresas que surgen de la resistencia, surgen de la crisis. Es decir que, por ejemplo, los coletazos de la crisis internacional todavía no están afectando demasiado a Argentina, pero sí lo afectan, por supuesto, pero no ha llegado en su peor expresión, digamos. En ese caso, yo estoy segurísimo que la mayoría de las empresas recuperadas van a sobrevivir a esa crisis. Porque no necesitan las grandes ganancias, no necesitan la gran rentabilidad. Necesitan solamente poder responder a la necesidad de sus miembros de poder vivir dignamente. Y una enorme cantidad de empresas capitalistas, pequeñas, medianas y grandes, van a caer en el tentado. Entonces, por esto creo que es muy importante analizar este tipo de experiencias. En Argentina o en otros países, acá en México, donde se den, digamos, y poder extraer conclusiones de este tipo de experiencias acerca de cómo se puede crear o cómo se crea en la práctica, muchas veces sin teoría, sin ninguna teoría, sin ningún marco teórico e ideológico, cómo se crea en la práctica empresas que tienen una lógica autogestionaria, una lógica solidaria, una lógica de no acumulación de capital, de no explotación de los trabajadores, y cómo estas empresas además tienen una capacidad de supervivencia mucho mayor a la gran mayoría de las empresas capitalistas, por lo menos pequeñas y medianas, porque también es verdad que en Argentina no hemos recuperado grandes empresas, ¿no? Hay algunas grandes, por ejemplo, la fábrica Sanón, que ahora se llama Fábrica Sin Patrón y Facimpat, Cooperativa Facimpat, es una fábrica grande de cerámicos que emplea aproximadamente 400 trabajadores. Tenemos el Hotel Bauen, que en este momento está dando una lucha por la sobrevivencia porque hay una orden de desalojo sobre el hotel, que tiene 150 trabajadores, un hotel enorme en pleno centro de Buenos Aires, y así hay varios ejemplos de empresas que tienen entre 100 y 400 trabajadores, pero la gran mayoría tiene un promedio de 40 trabajadores. Esto es el promedio de todas las empresas recuperadas, y algunas tienen menos, muy pocas tienen más que eso. Entonces estamos hablando de este tipo de empresas, que son empresas que fueron achicadas además en el proceso previo de vaciamiento, de destrucción económica, ¿no? Entonces, volviendo un poco a lo otro, a lo más conceptual que estaba hablando, las empresas recuperadas muestran la posibilidad y la potencialidad de construir una lógica económica diferente. El problema que tienen todavía es que están operando dentro de un mercado capitalista, y el gran desafío que también tienen es seguir creciendo, no solamente en términos de cada empresa individual, de cada unidad económica individual o de la cantidad de casos, porque eso va a seguir pasando, sino en poder conformarse más allá de la individualidad de cada unidad económica. Es decir, de poder conformar redes, de poder encontrar alternativas a esa lógica que las atrapa, digamos, que es la lógica del mercado. Porque eso hasta ahora no ha sido posible. Hay redes
se han ido agrupando por rubros. Por ejemplo, está la red metalúrgica, la red cooperativa gráfica, la red textil. O sea, hace unos años empezó la red gráfica y ahora hay varias redes: textiles, alimentos, metalúrgica, medios de comunicación cooperativos. Y lo que tratan de hacer es conformarse fortalecerse como sector. No necesariamente logran hacer intercambios económicos, pero sí tiene una cosa muy interesante. Por ejemplo, la red gráfica cooperativa está formada empezaron 7 cooperativas gráficas, de las cuales 5 eran empresas recuperadas y 2 eran cooperativas de trabajadores que venían de otros orígenes. Actualmente son 30, esto fue hace 5 años. Actualmente son 30, no se incorporaron cooperativas gráficas que no fueran recuperadas, todas las nuevas son empresas recuperadas. En general la gran mayoría está en una misma zona de Buenos Aires, que es donde están la mayoría de las imprentas. ¿Cuál es la novedad de esto? No solamente la asociación, sino que estas imprentas, antes de ser recuperadas, eran competidoras, competían entre sí por el mismo mercado, y ahora son colaboradoras. Dieron vuelta una lógica del capitalismo que es la competencia entre las empresas, donde el grande se come el chico, etc., para pasar a colaborar. Y eso es porque son empresas de trabajadores. Eso es porque son empresas de trabajadores que buscan conservar el trabajo de ellos y de otros. Otra cosa interesante de las empresas recuperadas es la ruptura del secreto empresario. No necesariamente eso significa que uno entra en una empresa recuperada y le abren los libros, le muestran todo cómo funciona. No, eso no. Justamente porque siguen dentro de esa lógica del mercado capitalista. Pero ¿para quién se preserva el secreto de los números, las cuentas de una empresa? Hacia sus propios trabajadores, básicamente. Bueno, eso es lo que no funciona más en una empresa recuperada. Y en general, no me atrevería a decir en todas las cooperativas, porque hay muchísimas cooperativas que funcionan como si fueran empresas capitalistas, ¿no? Pero, digamos, empresas de trabajadores, empresas autogestionadas, eso se destruye, porque necesariamente la asamblea, que es el órgano de decisión, tiene que conocer cómo funciona esa empresa, cómo son los números, eso se socializa y es parte fundamental de la gestión colectiva, conocer todo el funcionamiento de la empresa o de la fábrica. Esa ruptura además tiene que ver con otra innovación que se da en las empresas recuperadas, que es una percepción pero muy fuerte del valor, y no solamente el valor moral o el valor humano de la solidaridad, sino también del valor económico y el valor político de la solidaridad. ¿Por qué digo esto? Porque inclusive antes del 2001, en una gran parte de las empresas recuperadas se abren las instalaciones de la fábrica o de la empresa, sobre todo las que tienen esas posibilidades, porque muchas veces tienen parte de la planta que no se usa más, para que se instalen ahí emprendimientos de tipo solidario, ¿no? Que los trabajadores lo ven como una devolución de la solidaridad que recibieron en el momento del conflicto. Entonces hay empresas recuperadas que tienen centros culturales, que dan talleres, cursos, iniciativas sociales para la comunidad, para el barrio. Hay empresas recuperadas que tienen bachilleratos populares, esos son escuelas populares, hay grupos militantes, educadores populares que instalan estas escuelas en empresas recuperadas. Son escuelas que funcionan con la metodología de educación popular, que generalmente están destinadas a jóvenes y adultos, inclusive de la zona, que no pudieron terminar su educación formal, y han logrado inclusive estas escuelas populares ser reconocidas por el Estado. Entonces los títulos que dan son títulos oficiales, inclusive algunas ya el Estado paga los salarios de los maestros. Entonces, digamos, es un movimiento que en su impulso arrastra a otros, arrastra a otras lógicas. Hay empresas recuperadas que tienen centros de salud o que tienen pasantías y escuelas de oficios
para jóvenes de las escuelas, vecinas. Es decir, hay toda una serie de relaciones y de actividades que se dan dentro de estas empresas, no en todas, pero sí en muchas, que no tienen nada que ver con lo que haría el empresario. Rompen totalmente con esa lógica de pensar la empresa, primero como una propiedad privada, sino como una propiedad social o como un emprendimiento social que va más allá de la actividad productiva que se desarrolla en ese lugar. Va más allá, o sea, se empieza a pensar a la empresa como una propiedad no de alguien en particular, ni siquiera de sus propios trabajadores, sino como algo que le pertenece a la sociedad. Entonces, ese es otro cambio de sentido que la gran mayoría de las empresas recuperadas logran establecer. Ahora, bueno, estos podría decir muchísimas cosas más, pero si no me voy a extender demasiado. Algunas de las cuestiones que pasan, digamos, en el proceso de empresas recuperadas en Argentina, que le dan tanta potencialidad a este movimiento. No todas las empresas recuperadas también logran establecer este tipo de cuestiones, de conceptos básicos de la misma forma. Hay mucha heterogeneidad. Digamos que no hay un movimiento que elige, por ejemplo, qué va a producir o qué empresa se va a recuperar, sino que en realidad es el propio capitalismo el que va de alguna manera determinando qué empresas se recuperan y cuáles no. En ese sentido, el movimiento no tiene una capacidad propia de desarrollarse. Sí de desarrollar una vez que la empresa se ha recuperado en todos los sentidos que yo ya que fui contando. Pero no es un movimiento, por ejemplo, como otros movimientos sociales que eligen un objetivo y se movilizan. Esto es algo que va surgiendo a partir de los propios fracasos de la economía capitalista. Bueno, fracaso desde el punto de vista del trabajo, quizá desde el punto de vista capitalista sea éxitos, ¿no? La mayor concentración y dejar trabajadores afuera, no sé, eso es cuestión de cómo se lo piensa. Pero sí, el movimiento se va conformando de esta forma. Todavía no tiene una capacidad de desarrollo propio, de poder decidir, ahora vamos a recuperar determinado sector de la economía o determinada empresa. Eso se da a la medida que va habiendo conflictos y que se va provocando eso. Lo que sí ha pasado en Argentina es que esto que al principio era visto por los trabajadores como algo imposible y que lo hacían porque no quedaba otro remedio, ya no es visto de esta misma forma. Los últimos casos de empresas recuperadas, por supuesto que siguen siendo quiebras, siguen siendo cierres fraudulentos, abandonos patronales, pero los trabajadores ya saben que la posibilidad de la recuperación, la posibilidad de la autogestión es una herramienta posible y viable y legítima, no es una locura, ¿no? Entonces, las nuevas empresas recuperadas están teniendo procesos mucho más cortos entre el proceso que van viendo, ya se van dando cuenta cuando la empresa va deteriorándose, se lo ve venir el cierre de una fábrica. Esto agarraba a los trabajadores en los 90 casi como de sorpresa, que ahora ya no, ahora se van preparando para ese momento. Entonces ha habido varios casos de empresas recuperadas que cuando llega el momento de la ocupación ya tienen la cooperativa armada previamente. Y hay muchos casos donde las cooperativas, los trabajadores tienen cooperativas montadas por las dudas de que llegue a pasar de que llegue a cerrar la fábrica. Entonces ya hay una anticipación a la posibilidad de la recuperación. Y esto se hace generalmente a pesar de los sindicatos. Eso es algo también hay que señalarlo. Los sindicatos en general todavía, salvo algunas excepciones, el sindicato gráfico, algunas seccionales de los metalúrgicos, en general el sindicato se sigue pensando de la misma forma que antes, ¿no? Como un mediador o como algo, una institución, una organización que tiene sentido en la confrontación capital-trabajo entre trabajadores frente a la organización empresaria, y que deja de tener sentido cuando una de las dos partes desaparece. Es más, para los sindicatos desaparecen las dos, porque los trabajadores asalariados no son más asalariados, por lo tanto ellos ya no los representan y la empresa no existe más. Entonces hay sindicatos que hasta han estado en contra de las empresas, de la formación de cooperativas,
y han, inclusive violentamente en contra. Entonces, todo este proceso, bueno, tiene muchísimas dificultades. La legislación no contempla prácticamente la recuperación de una empresa. Digamos, se ha modificado la ley de quiebras y existe ahora, desde el año 2011, una posibilidad de continuidad productiva, pero en general las empresas recuperadas siguen teniendo el problema, está en litigio la propiedad, sigue estando en litigio la propiedad. Y esto también es bastante lógico porque el sistema capitalista no se suicida, ¿no? Entonces ya lo sabemos, ¿sí? que es así. Por lo tanto, digamos, la disputa por la propiedad sigue estando en general vigente. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, con el hotel que les contaba, el Hotel Bowen, que nunca logró, digamos, ningún tipo de legalidad, y desde hace 11 años funciona el hotel, tiene pasajeros, todo, y sin embargo tiene órdenes de desalojo y irregulares intentos de desalojo por parte del Estado. Entonces, todo esto tiene también su costado de precariedad jurídica muy fuerte, y la lucha de los trabajadores la que consigue vencer esa precariedad, y por lo tanto debe mantenerse todo el tiempo hasta tanto no se logre algún tipo de legalidad sobre esa legitimidad social que tiene, porque un gran porcentaje de la sociedad argentina valora mucho esta lucha de los trabajadores y en general se les apoya. Les había dicho también que quería contar un poco de otros lugares del mundo, creo que no me queda tiempo. Sí les puedo decir que hay empresas recuperadas conformadas como movimiento, como sueltas, digamos, como casos individuales, hay en muchos lados, ustedes conocen acá en México también hay, pero como movimiento está en Uruguay, hay unas 30 o algo más ahora empresas recuperadas. Ahí sí hubo un reconocimiento por parte del presidente Mujica muy importante, que fue la instalación del FONDES, que es un fondo que se conforma con el 30% de los excedentes del Banco de la República de Uruguay. Es decir, y ahí hubo una protesta enorme del establishment financiero y de la clase dominante, que dijo: ¿cómo le van a dar a esta gente que son trabajadores, que no saben nada, todos estos fondos? O sea, se sintieron realmente expropiados los capitalistas por esta decisión de Mujica, que le dio una cantidad de dinero a estas empresas recuperadas de Uruguay, de financiamiento enorme, mucho mayor que lo que tenemos en Argentina, por más que nosotros tenemos 10 veces más empresas recuperadas y trabajadores. En Brasil hay unas 70 empresas recuperadas funcionando actualmente. Esto lo sabemos también porque hay equipos similares al nuestro de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, que hicieron con nuestro mismo, digamos, con la misma matriz de investigación que usamos en Argentina, su trabajo tanto en Brasil como en Uruguay. Tenemos números bastante precisos. Y después hay en Venezuela algo bastante diferente, porque tiene que ver con una política de Estado que empezó a fomentar primero la formación de cooperativas como si fueran empresas recuperadas, después se inclinaron más por una cogestión, y ahora todo ese movimiento está más orientado a la formación de consejos de trabajadores en las fábricas. Pero hay un movimiento que tiende a la autogestión obrera, y después podemos encontrar que eso está surgiendo con la crisis europea, una serie de casos enorme, bastante numeroso de empresas recuperadas que además se llaman de esa misma manera y se inspiran o dicen inspirarse, o toman el ejemplo de latinoamericano, ¿no? Principalmente argentino, pero latinoamericano en general. Y hay en Grecia, hay en Italia, hay en Francia, hay en España, pero muchas de estas fábricas que han sido recuperadas o ocupadas responden a una matriz diferente también, que tiene que ver con la macroeconomía, digamos, con las condiciones, e inclusive no son muchas veces abandonos patronales o cierres por quiebra, sino por decisión de las multinacionales. Y hay trabajadores que van ocupando esas fábricas que las multinacionales cierran para instalarse en otro lugar donde pueden explotar de forma mucho más provechosa para ellos, a los trabajadores. Digamos que hay dinámicas internas de los países que en el tercer mundo, en el llamado tercer mundo, tienen que ver con el lugar que nos da
la economía capitalista global, pero que en el centro son diferentes, en el centro del sistema económico global, porque ahí lo que está pasando es otra cosa, creo yo, digamos, que es la movilidad que durante estos últimos 20 o 30 años se ha reformado la arquitectura del capitalismo mundial, y la movilidad de los capitales y de la formación de la producción es tan grande que ellos pueden perfectamente cerrar una fábrica en Francia e instalar la misma fábrica en Polonia para vender en Francia, y aprovechan la crisis para profundizar ese proceso. Entonces, bueno, como decía Marco antes, y por eso también organizamos los encuentros de economía de los trabajadores a nivel internacional, así como hay muchas otras instancias de discusión internacional, lo que pasa con las empresas recuperadas o la dinámica que se da en las empresas autogestionadas y en muchos otros tipos de cooperativas, por supuesto, es algo que excede a lo nacional. Hay condiciones nacionales, condiciones que tienen que ser contempladas, porque si no estaríamos viendo parte del problema y no la totalidad. Pero hay cosas que sí tenemos que recuperar en cuanto a que estamos en un sistema que es mundial, y que ese sistema mundial está transformando aceleradamente nuestras sociedades, está destruyendo el planeta, y que no se lo puede resistir solamente en un lugar o en una región, en un país, sino que tenemos que empezar a ver la forma de reconstruir esa resistencia a nivel mundial y tener una propuesta superadora del capitalismo como sistema.